Distinguiendo y clasificando aprender. Aprender es una de las conductas conscientes e inconscientes más viejas del mundo. Aprender es innato, aprender es intrínseco al proceso de la vida misma, un proceso consustancial a la supervivencia, como lo es comer, beber o reproducirse, y aún esto último requiere de un proceso de aprendizaje particularmente en primates y en humanos. Aprender es en su esencia ser capaz de sobrevivir, y sobrevivir es la ley suprema de todo organismo. Aprender es un proceso cuya maquinaria molecular genética ya existe en los seres unicelulares y desde luego un proceso molecular enormemente elaborado en los seres con sistema nervioso, comenzando con los invertebrados. Un caracol, por ejemplo, ya tiene una poderosa maquinaria neuronal con la cual aprende a distinguir lo bueno acercándose a los estímulos recompensantes, como lo es ser el alimento, y lo malo alejarse de aquellas fuentes que producen daño en su entorno. Un ser vivo que no aprende o que aprende mal es un ser vivo que parece pronto aún estando a resguardo de sus congéneres. Con el proceso evolutivo, lo primero con la aparición de los ganglios neuronales y después con los cerebros más complejos, y se han elaborado códigos que vienen impresos en los genomas de cada especie y que lo empujan al aprendizaje. Cuando nace, aprender es el primer mecanismo cerebral que se pone en marcha para adaptarse al medio ambiente. Una gacela inmediatamente tras nacer ya pone en marcha los mecanismos innatos genéticos que en su interacción con este medio ambiente que le rodea le permite aprender, y pronto consigue en menos de 15 minutos correr alrededor de su madre. Es más, la gacela aprende en pocos minutos no a correr alocadamente por la pradera expuesta a los depredadores, sino a hacerlo muy estrechamente alrededor de su madre. Aprende que pronto la madre representa protección y defensa. Aprendizaje que amplía y desarrolla con rapidez, extendiendo a otras conductas dirigidas, siempre primero a mantenerse viva y después a preservar viva su especie. Pero para aprender hay que estar en contacto de manera permanente con el mundo, vivir la sensorialidad del mundo y tocarla, expresar la conducta con el movimiento. Ninguna gacela aprendería nunca a correr como sus congéneres si tras el nacimiento se la aislara en su entorno natural y se tratara de enseñar a correr solo mostrándole reportajes o películas, como lo hacen las otras gacelas. El contacto directo con el mundo físico a través de la conducta es un acto motor necesario, absolutamente imprescindible, para que los códigos genéticos se pongan en marcha y lleven aprendizaje a la gacela. Y eso incluye, como ya se ha señalado, a toda otra serie de ingredientes necesarios para aprender, que van desde los componentes sensorial y emocional al componente motor. En su esencia, el proceso de aprendizaje básico del ser humano no es muy diferente al de la gacela, y esta es ya en una enseñanza que proviene no solo de la biología molecular y el conocimiento de cómo funciona el cerebro, sino del conocimiento propio, proceso evolutivo, y de la gacela y del niño. Para el caso de cualquier mamífero, comienza aprendiendo a través del juego. En el juego, el niño se aprende utilizando los mecanismos de la curiosidad que están conjuntados. Ya los hemos dicho en capítulos anteriores, con la emoción, la recompensa y el placer. El juego es el mecanismo inventado por la naturaleza, a través del cual el niño aprende y adquiere habilidades y capacidades de un modo eficiente y que le hace más apto en el mundo. Es el proceso por el cual en las primeras edades se realizan casi todos los aprendizajes positivos posibles. Solo hay que observar la conducta de un niño de 2 o de 3 años ante un juguete, lo cual el niño está haciendo en su juego es obedecer al mecanismo de su cerebro, que le llevan a experimentar todo aquello que les resulta curioso. Y con ello aprende del mundo. Aprender es tomar medida motora. Y desde la distancia entre los objetos, entre su propio cuerpo y los objetos que hay a su alrededor. Y construir programas neuronales en su cerebro, que utilizará más adelante para realizar con seguridad y precisión una determinada conducta, y del mismo modo que las habilidades motoras.
El niño desarrolla habilidades perceptivas, descriptivas y despertadas por el estímulo sensorial que le rodean a través de la visión o del tacto. El niño juega porque le produce placer hacerlo, sin saber, por supuesto, que es el mecanismo diseñado por la naturaleza para empujarle a aprender. Todo niño que experimenta una necesidad que le empuja al juego y que solo lo sacia con el juego, puesto que en este es placentero. El placer es el mecanismo último con el que se disfraza el aprendizaje, que es lo que le permitirá conseguir los objetivos que la naturaleza le demanda. Lo mismo que cuando siente hambre, le empuja a comer. El juego, pues, es el mecanismo mediante el cual el niño, aprendiendo, cambia su propio cerebro y con ello enfila su camino hacia la pubertad, la adolescencia y la juventud. Aprender es en su esencia el proceso en virtud del cual se asocian cosas, sucesos en el mundo. Se distinguen las cosas como perros, de gatos y de silla. Se clasifican cosas como animales de objetos y gracias a lo cual adquirimos nuevos conocimientos. Valga como ejemplo más interesante y significativo el siguiente experimento realizado por sí mismo. Si a un mono se le muestra una jeringa y luego se le aproxima a la boca y con ella se le da de beber líquido azucarado, el animal pronto lo asocia la forma de la jeringa con algo bueno y placentero. El mono, cada vez que se repita esta operación, se abalanza con la mano y coge la jeringa y se la acerca a la boca. Si tras el aprendizaje en este mismo mono se le muestra de modo alternativo 2 jeringas y esta vez en colores distintos, una blanca o una gris y la otra de color azul, contenido la primera el líquido azucarado y en la segunda la solución salina, que es un líquido aversivo para el animal, al principio responde ante la visión de ambas jeringas, como si las dos contuviesen el líquido azucarado. Tras probar el contenido de las 2 jeringas varias veces y al cabo de algún tiempo, el mono se abalanzará sobre la primera jeringa, pero no sobre la segunda, que rechaza. El mono ha aprendido claramente a distinguir entre el color de las 2 jeringas y las ha clasificado basándose en su significado, bueno o malo, y sus colores. Pero también es aprendizaje, desaprender, una respuesta previamente aprendida. Por ejemplo, si al mono en el laboratorio se le muestra un cacahuate cuya forma no ha visto nunca antes y se la da de comer, rápidamente aprende a reconocer su forma y asociarla como algo bueno, como es comida. Y cada vez que se le muestre, se abalanza sobre él y lo coge con las manos y se lo lleva a la boca. Pero si ese mismo mono se le muestra la mismo cacahuate y no se lo deja comer, esa frustración y esa frustrante operación se repite durante varias veces. El mono pronto aprende que aquel cacahuate ya no representa comida y deja de ser interesante para él. El mono ya no asocia el cacahuate con refuerzo. Aprender y sus mecanismos es la esencia de todo este libro. Y por ello el aprendizaje de una u otra forma es perspectiva, se encuentra esparcido a lo largo y ancho de cada capítulo. En el capítulo 3, por ejemplo, vimos que un niño aprende temprano desde el nacimiento, sino antes. De muchas maneras, aprende de modo computacional, inconsciente, nada más nacer. Aprende mimetizando lo que hacen los padres, los maestros u otros niños. También hemos comentado, aprende a compartir y a ver a los demás, que son con él mismo, pero diferente y con que se comunica primero a través de la emoción y la empatía, luego con la palabra y aprende al mismo tiempo que esto último a distinguir y a clasificar, a adquirir conocimiento que lleva a saber que es un niño y no un gato, y que un gato no es un pájaro, y que entre los gatos los hay grandes, enormes y con manchas, que se llaman tigres, y otros pequeños de colores y formas
y conductas diferentes. Y es con ese proceso de clasificar y subclasificar con el cual se expande su conocimiento consciente del mundo. Pero el niño también aprende cómo mover los brazos de modo coordinado, aprende a mantener la postura erecta. Se aprende a ser preciso en los movimientos que nos llevan a coger las cosas de nuestro entorno con seguridad. Se aprende a hablar y a manejar el idioma materno con soltura e incluso con otros idiomas al mismo tiempo. Y se aprende a montar la bicicleta o en caballo y a conducir un coche. El ser humano en particular es una máquina de aprender constante, desde el nacimiento hasta la muerte, y es a través de todos los aprendizajes del ser humano cambia constantemente en su conducta y pensamiento, como consecuencia de cambiar su propio cerebro. Ya hemos visto que hay muchos tipos de aprendizaje, uno del cual somos conscientes mientras aprendemos a asociar ideas, sacar un hilo del razonamiento con ellas, deducir, comparar, hacer matemáticas, es decir, un proceso que requiere a la asociación de hechos y sucesos con el tiempo que podemos evocar y contar tras memorizarlo. Es el aprendizaje explícito. Su sustrato neural está radicado en muchas áreas de la corteza cerebral, corteza prefrontal y frontal y temporal. También del sistema límbico, el hipocampo, y otro en el aprendizaje implícito, que es inconsciente, es decir, en él no se puede evocar verbalmente lo aprendido, pues no requiere de los procesos cognitivos conscientes del aprendizaje explícito. En este aprendizaje implícito, el proceso es automático y requiere tiempo y repetición, y con el cual se adquiere habilidades visomotoras, montar una bicicleta. Participas en el área cerebrales como la corteza cingulada anterior, los ganglios basales, el cerebelo y la corteza premotora. Es en este último un aprendizaje filogenéticamente antiguo, ya que ocurre en los animales desde hace millones de años. Por ejemplo, la adquisición de muchos hábitos es un mecanismo de aprendizaje inconsciente. El individuo no sabe propiamente que está aprendiendo, como tampoco lo sabe el niño cuando está jugando y aprendiendo a medir distancia entre los juguetes que utiliza y los que están esparcidos a su alrededor. Si alguien se dedica a apilar troncos por primera vez en una leñera y lo hace de manera ordenada y todos los días al cabo del mismo tiempo, lo hará más rápido y con más eficacia. Lo mismo ocurre cuando se le indica lo que redibujé todos los días con un lápiz, los contornos de algunas figuras, pues también al cabo de unos días lo hace más rápido y con más precisión. El cerebro de estas personas ha aprendido que sin que sean conscientes de ello. E igual ocurre si a alguien se le da una página que contenga una secuencia de letras y se le pide que las ordene de alguna manera, pero no se le dice nada más. Las letras, sin que la persona lo sepa, ya vienen con ciertas reglas de ordenamiento. Por ejemplo, en la lista puede ver que hay varias secuencias y que se repiten a intervalos. Por ejemplo, la D siempre viene seguida de la X. Pues bien, lo curioso es que la gente pronto capta la regularidad, sin estar segura de que esto pueda hacer lo que se le pide, y entiende colocar todas las D y las X juntas, donde no lo están. Pero si luego se les da otra secuencia diferente de las letras, donde la D sigue seguida de la Z, muchos pronto se dan cuenta y ordenan de esta manera. Es decir, se ha roto la primera regla de D-X y se encuentra una nueva, D-Z. Pues bien, las personas expuestas en este proceso adquieren las nuevas reglas de modo cada vez más rápido. Las personas, sin saberlo, inconscientemente han aprendido. Se han visto que varias áreas del cerebro son responsables de este aprendizaje, como la corteza promotora, repetición de la secuencia de un acto motor aprendido, y la corteza
cingulada anterior, de convergencia, percepción, emoción y acción. Hay otros aprendizajes como lo produceral, el conducir un coche, en el que participan otras estructuras cerebrales como el cerebelo y los ganglios basales. Todos estos aprendizajes implícitos difieren de estos otros explícitos, como saber dónde existe un tramo de una carretera peligrosa y participárselo a alguien. Como veremos en el capítulo siguiente, a propósito de la memoria, existe una interacción entre estos dos tipos de aprendizaje, explícito e implícito. Por ejemplo, moverse en un espacio conocido implícitamente o de modo no consciente, como la propia casa y los estímulos sensoriales que existen en ella. Facilita el aprendizaje de las memorias explícitas creadas desde ese mismo entorno. Un buen ejemplo es quizá la relatividad, facilidad con la que los niños o adultos expuestos a un ambiente multilingüe aprenden otros idiomas. Los niños, por ejemplo, que van a colegios europeos donde se congregan niños de muchas nacionalidades. En cualquier caso, aprender y memorizar es una unidad neurobiológica. Por eso, algunas formas de aprendizaje las he dejado para ser explicadas en el siguiente capítulo de la memoria. Y es que no hay aprendizaje sin memoria en el cerebro y por ende en la conducta. Lo vemos a continuación.